que la verdad que le va mostrando a uno todo el tiempo en qué está uno fallando, qué es lo que tiene uno que ir mejorando. Y con todas las parábolas que hemos visto hasta este tiempo, en cada una de las parábolas nos vemos reflejados y le doy gracias a nuestro Señor por eso. Gracias, mi Señor lindo, porque tú estás aquí en medio de nosotras. En tu palabra dices que si se reúnen dos o tres, tú en medio estás, Señor Santo, y sabemos que tú estás aquí con tu Espíritu Santo en medio de cada una de nosotras. Que seas tú dando esa palabra, Señor Santo, que seas tú eh, dando también ese redarguir de nuestro espíritu, Señor Santo, para que lo que se diga el día de hoy llegue hasta nuestro corazón, llegue hasta nuestro mente, nuestro espíritu, Señor Santo. Te alabamos y te bendecimos solo a ti, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la parábola que me tocó hoy es el buen samaritano. Como estábamos ahorita comentando con mi Rosita y con Cristina, es una de las parábolas en las cuales nuestro Señor la daba para precisamente que le pudiesen entender lo que él quería decir. Hasta los mismos apóstoles le preguntaban, ¿no? Que por qué hablaba en parábolas. Y él le contestó que era para que, precisamente para que le pudiesen entender más lo que él decía. Entonces, esta parábola del buen samaritano dice que es una historia de un hombre que fue robado y golpeado y dejado por muerto, mientras yace aferrado a la vida. Varias personas de los grupos étnicos y comunidades prominentes que deciden no ayudarlo, lo pasaban por alto. Finalmente, un samaritano que no es tan prominente y tenía una visión religiosa diferente a la suya, a la de ellos. La parte más significativa de esta historia para mí fue el hecho de que ese samaritano que tenía más diferencias con el hombre que había sido golpeado, no lo pasaba por alto, a diferencia de los compañeros de este hombre. Esta parábola nos enseña acerca de la manera en que Dios quiere que las personas interactúen entre sí y que rompan todas las barreras religiosas, raciales, étnicas, y Dios quiere que todos se lleven bien, sin importar de qué manera decidan adorarle. Esto se hace evidente en la historia por el samaritano, que ayudó a un hombre que a su vez probablemente no lo habría ayudado en la misma situación. Esta parábola puede ser interpretada hoy en día, ya que es comúnmente interpretada en un ambiente más social. Por ejemplo, cuando alguien ha sido herido de una manera emocional, puede estar sentado y llorando y será animado por una persona que tampoco es de un alto nivel social en el mundo moderno. Si todos fueran como el buen samaritano, no tendríamos ni mucho menos los problemas que tenemos, porque todos nos preocuparíamos por los demás sin importar quiénes son o quiénes sean. Ahora vamos a ver como una reseñita de quién eran los samaritanos. Entonces nos dice aquí que los samaritanos eran despreciados por los judíos porque eran conocidos como mestizos, mitad judíos y mitad gentiles. Cuando los reinos del norte fueron tomados cautivos por los asirios, se casaron con ellos por establecerse en un lugar que se llamaba Samaria, justo al norte de Judea. Como suele suceder en estos casos, adoptan la adoración de sus falsos dioses paganos, cayendo en idolatría. Cuando los judíos regresaron a Jerusalén y trataron de reconstruir el templo,
los samarios derramaban sangre de cerdo en las zonas del templo que debía volverlo, para volverlo impuro. Y había que detener el proyecto de construcción del templo para que la zona fuera, para que la zona del templo pudiera ser limpiada de nuevo. Esto era detestable para los judíos y contaminaba lo que ellos consideraban un lugar sagrado. Por lo tanto, los samaritanos eran odiados aún más que los conquistadores romanos. Ni siquiera caminarían en Samaria, pero se esforzarían mucho, aunque fuera un viaje más largo, para evitar entrar en Samaria, porque creían que los samaritanos eran gente impura. Esta es precisamente la razón por la que Jesús mencionó al samaritano en esta parábola, porque sería él menos propenso a ayudar a un compañero judío, porque los samaritanos también tenían un odio que era igual al que tenían los judíos contra el pueblo judío debido a la forma en que eran tratados por ellos. Entonces ahora vamos a leer qué es la parábola del buen samaritano y nos dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo que escrito está en la ley. ¿Cómo lo lees? Aquel respondió y dijo: amarán al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, bien has respondido, haz esto y vivirás, le contestó Jesús. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y él respondió, Jesús respondió y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Pregunta Jesús. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué hermosa esa parábola, esa reflexión que allí nos da nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, acá nos dice que un samaritano de una raza odiada por los judíos vio al hombre herido y tuvo compasión de él. Entonces vamos a ver como unos puntos de interés de historia. El pueblo de Samaria, un área encajonada entre Galilea al norte y Judea al sur, era odiado por los judíos.
porque se casaban con no judíos y no observaban estrictamente la ley mosaica. Jesús dio a la palabra prójimo un nuevo significado. Cualquier persona necesitada. Cuando ayudamos a otro, ayudamos a Cristo. Y esto lo encontramos en Mateo 25:40. Y nos dice, y respondió el rey, les dirá de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo habrás hecho. El samaritano tuvo compasión del judío herido. En otros lugares de los evangelios oímos que el mismo Jesús tuvo compasión de la gente. Y eso lo vemos en Mateo 9:36. Dice así, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. También tenemos otra escritura de Mateo 14:14 y la palabra nos dice, y salió Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Como también lo encontramos en Lucas 7:13 y la palabra nos dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores más. Una interpretación de la parábola identifica al samario con Cristo, que Cristo fue despreciado, rechazado por otros y al viajero herido como todas las personas incapaces de rescatarse a sí mismos, sino por el amor y la gracia de un Salvador. En el camino de Jerusalén a Jericó, ha sido identificado por la tradición como el lugar donde el buen samaritano ayudó al hombre herido. Las excavaciones arqueológicas muestran que las estaciones para viajeros se encontraban allí desde hace miles de años. Hoy en día es un moderno museo que cubre el sitio con exhibiciones de honra a cristianos, samaritanos y judíos. Entonces, ¿quién era el prójimo en esta parábola? Es el que los judíos odiaban y los samaritanos que odiaban a los judíos. Fueron ayudados por uno que era odiado por ellos. El samaritano, nuestro vecino, no se refiere a nuestros vecinos de al lado. Podría significar que el extraño al que le das una mano, la persona a la que le das una palabra de aliento, el que te odia, debe ser la persona por la que oras. Jesús cumple la ley diciendo que no solo debemos amar a nuestros enemigos, como hizo el samaritano, sino que debemos ir tan lejos como para orar por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien que te odiaba, te despreciaba y quería hacerte daño? Eso es lo que Jesús esperó de los que son suyos y de los que son enemigos de Jesús. El deseo de que se arrepientan y confíen en Él. Bueno, mis amadas, este es el pequeño como resumen que se hizo con referente a esta parábola. Y la verdad que esta parábola nos deja mucho que asimilar y que decir. Y una de estas es que nuestro Señor nos está pidiendo de que no ayudemos al que se nos facilita, pongamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a la gente de la iglesia. No, nuestro Señor en este caso de ese buen samaritano, Él nos pide que vayamos un poquito más, que cubramos unas poquitas millas extras. O sea, que vayamos
hacia esas personas que nos odian, esas personas que nos han hecho daño, esas personas que, que hablan mal de nosotros. Eso es lo que nos pide nuestro Señor, porque qué tan fácil es poder servir a las personas que están a nuestro alrededor y con las cuales nos llevamos bien. Él quiere que demos un paso más. Y esto fue lo que realmente me movió el piso, porque yo creo que cada una de nosotras, o en especial a mí, tiene uno como un poquito de rencilla a veces con ciertas personas, bien sea hasta familiares, personas ajenas al entorno de uno. Y ahí es donde realmente nuestro Señor nos pide que actuemos. Ahí es donde quiere que nos quitemos ese orgullo, nos quitemos toda situación que podamos tener y pasemos a brindarles esa ayuda que ellos necesitan, esa oración. Y bueno, eso fue lo que realmente me impactó bastante de ese buen samaritano. Y como decía, como me encantó como fue visto, ¿no? O sea, el samaritano lo vemos como a nuestro Señor Jesucristo, em, que es el que ayuda a todos. O sea, él no tuvo distinción de persona. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él nunca dijo, no, yo con las prostitutas no me voy a meter, o yo no me voy a meter con, eh, con los que recogían dinero. Bueno, él nunca hizo acepción de personas. Él siempre estuvo con las personas que, que como que odiaban más. Y por eso, en cierta forma, lo criticaban a él bastante, porque estaba con la prostituta, estaba con la mujer que tuvo varios esposos y la iban a pedrar, le iban a tirar piedra. O sea, él siempre estuvo con ese tipo de personas. Entonces, eso es lo que nos pide a nosotros, de que no hagamos excepción de personas, sino que estemos nosotros todos en un mismo nivel y que nos ayudemos los unos a los otros. Y, la persona que estaba herida, que estaba lastimada allí en el piso, eh, lo, lo vemos como ese dolor de la humanidad, o sea, esa necesidad de ayuda, esa necesidad de que sabemos que sin nuestro Señor no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, para mí, esa persona en el piso son aquellas personas que están rechazadas, son personas que están con autoestima baja, son personas que se sienten menospreciadas, son esas personas en las cuales nuestro Señor está ayudando. O sea, para mí yo veo esa combinación de Jesús ayudando a la humanidad, a todos nosotros que tanto lo necesitamos a Él, para que nos ayude a liberarnos de muchas opresiones o situaciones que se puedan vivir. Entonces, bueno, eso era lo que tenía yo, mis amadas, esta noche. Espero pues que, que les haya gustado y a mí personalmente me encantó esta parábola y le doy gracias a nuestro Señor porque la verdad que me mostró muchas cosas. Bueno, mi Rosita, te dejo el micrófono. Amén, amén. Bueno, yo estaba meditando cómo el Señor hablaba. Yo me estaba haciendo en la mente cuando Él hablaba con la gente, porque así como se acercó ese intérprete de la ley, ¿verdad? Para probarlo, para decirle qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y le dice el Señor, pues tú conoces la ley. Dice, sí, bueno, la ley dice que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Dijo el Señor, bueno, haz eso y vivirás. Y le da el ejemplo entonces. Mira,
Te voy a dar un ejemplo. Una vez venía un hombre por un camino y ya le da toda la parábola. Y al final le dice, ve y haz lo mismo, ¿verdad? Y pensaba yo en el joven rico que fue y le dijo lo mismo. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Dice, bueno, cumple la ley. Ah, no, yo he obedecido todos los mandamientos, los 10 mandamientos. Bueno, ahora ve y vende lo que tienes y repártelo a los pobres. Y se fue y no pudo hacerlo. Entonces yo creo que este intérprete de la ley, pues también dijo, solo era para probarlo, dice la palabra que leíste. No era que lo quería hacer ni quería obedecer. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor nos sigue predicando de esa manera sencillita, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer, Señor? En esta tarde específicamente, Silvita. Tú lo acabas de decir. Y es muy apropiado por situaciones que a veces se presentan, ¿verdad? Por ejemplo, en tus trabajos tienes situaciones con tu familia, con los vecinos. ¿Qué tienes que hacer? Tú dijiste exactamente lo que tenemos que hacer. Orar por ellos. Tener misericordia a todo el que te haga daño. Porque ahí el que se supone que era enemigo del pueblo judío fue el que tendió la mano. Entonces ahí está un ejemplo muy grande. Entonces nosotros que tenemos el Espíritu de Dios y la encomienda, tenemos que tener ese corazón compasivo de lo que tú decías, de toda la gente que se está perdiendo, de toda la gente rechazada, de toda la gente que está en oscuridad, pues tenemos que ser el buen samaritano. Para eso el Señor dio esa parábola. Así que, bueno, mis samaritanas, mis buenas samaritanas, queda muy claro el mensaje que el Señor nos da hoy. Y muy bonita parábola y siempre nos va a enseñar algo como tú lo dijiste, se aplica a ti, pero también nos deja meditando y se queda sembrada esa semillita en nuestro corazón. Y en el momento adecuado, si alguien nos hace algo, orar por ellos. Si te hacen daño. Si tienes la oportunidad de hacer bien a otra persona, el Espíritu Santo te va a recordar, acuérdate del buen samaritano. O si que digas, ay, no, yo porque voy a... No, Silvita, si te dicen lleva pan a la iglesia, sí, no te crees. Que el domingo estuvimos ahí haciendo la broma que había cafecito, pero no había pan, ¿verdad? Pero es una forma, Silvia, lo que tú haces. El ir a recoger mercados, organizarlo y repartirlo a varias personas. Otra de las cosas que haces cuando me agrada y te honro por eso, que le dices a Horacio, hable y cancele su transporte para que se quede a compartir con nosotros, yo lo llevo. Todas esas cosas son parte de ser un buen samaritano, Silvita. Así que yo honro a Cristi, a Claudita, también porque son generosas. Claudita ni se imagina su ofrenda mensual que tiene años mandando una ofrendita a Zacatecas. ¿Cómo resuelve un bill? ¿Cómo les da una seguridad de que va a llegar esa bendición? ¿Qué hizo Cristi? Nos hizo comer esos budines tan ricos y todo lo que ha hecho y que los helados, eso es ser un buen samaritano, hacer el bien a otras personas, pero sin esperar hacerlo por algo, Silvia. Ese buen samaritano no esperaba recibir nada de aquel hombre herido, al contrario, lo ayudó, lo llevó al mesón y pagó por adelantado y dijo, atiéndanlo y cuando yo regrese, pago lo que ese hombre haya consumido. Imagínate el ejemplo. Entonces, de verdad que no somos nosotros, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios que nos hace ser generosos, tratar de hacer las obras no para salvación, porque no es por obras, pero es consecuencia de que tenemos la vida del reino, que estamos viviendo la vida del reino. Así que, pues muy bueno, Silvita, a seguir estudiando las parábolas y gracias por traernos esa palabra esta tarde. Señor, te siga bendiciendo y guardando, Silvita. Gracias. Gracias, mi Rosita. Gracias porque la verdad que nuestro Señor nos pone ese querer como el hacer, ¿no? De las cosas y que no se hacen de sacrificio. Y no he vuelto a llevar pan porque mi Cristinita no ha vuelto No, a hasta que vaya Cristi, que es la que ella, lo aprovecha más que nosotros. sí, Pero porque mira ya que llevo ayer, que
Lo que lleva a Cristinita de Sí, faltar a la iglesia, no ha llevado los panes de ahora, sí los están extrañando, ¿sí ven? sí, ahora sí, pero cuando llevas mucho y que no, bueno, Mabel tampoco ha ido. Entonces Sí, a Mabel exacto. también le repartes una parte grande. Y Ajá, las que sí, estábamos, ahí por ya. ejemplo, el domingo, pues Y yo lo cojo mismo, una. y lo mismo Anaí. Anaí también se lleva Ah, sí, bastante para no la ha casa ido, de él. tampoco ha Ujú. ido y pues Lupita, tiene ya, será 2 meses que no come pan. La Lupita va ahí, pero bien juiciosa con su régimen alimenticio y ya ha